Hay una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón ya hace una semana, que dice: la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios en muchas oportunidades tenemos la tendencia a dejarnos centrar en lo externo o lo superficial, y no estamos trabajando en la mayor o menor presencia del Señor en nuestros días, en nuestras vidas y en la vida de los demás que nos importan como cuerpo. ¿Por qué? Porque empezamos a compararnos con otros como una reacción natural que es fuerte, pero también esto ha entrado y contaminado a la iglesia. El hermano tiende a compararse con otro. No, en realidad yo estoy en el promedio, no estoy tan mal como... No, él sí que está peor que yo. Y eso no es más ni menos que una tendencia del mundo, del humanismo, que no debería estar en medio del pueblo, del cuerpo de Dios. La contaminación del humanismo es tan fuerte y tan persistente que busca derrotar lo que la palabra del Señor declara. ¿Qué dice la palabra en Romanos 14? Dos versículos, el 14, el 17 y el 18. Y este contexto está referido cuando Pablo habla sobre los débiles de la fe y exhorta a la iglesia de Romanos a que no estén comparando a los más débiles y centrándose en: no, yo no soy tan débil, por lo tanto no tengo conflicto. Y esto está dado por, en ese entonces, el tema de estar, qué es lo que comían los más débiles y qué es lo que no comían, porque habían algunos que se servían cosas que pudieran estar consagradas y otros que no comían cosas porque decían que esas cosas se consagraban a otros dioses. Pero Pablo, en definitiva, luego de exhortar a la iglesia y hablarle al pueblo de Dios, dice estos dos versículos que dice, el 17 y 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Saben que es sumamente importante eso, porque Pablo está exhortando a que no nos centremos en las externalidades, no nos centremos en lo que estamos necesitando hoy en día, no nos centremos en lo que comeremos o beberemos, o cómo se pagarán las cuentas. Lo primero y más importante es, como dice él, la justicia, la paz y el gozo, pero en el Espíritu Santo. No la justicia de los hombres, no la paz de los hombres, ni el gozo ni la alegría de los hombres, sino que todas están en el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque, volviendo al principio, la tendencia natural del hombre es a compararse con otros hombres. Y ahí buscar
centrarse en una especie de equilibrio o empate para no experimentarse jamás perdedor, sino que normalmente al menos empate o ganador. Y de esa manera cauterizar nuestro entendimiento o nuestra conciencia y decir, no estamos tan mal, no estamos tan complicados. Ellos sí, yo no. Y esa es una demanda del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque estas consideraciones humanas son consideraciones razonadas, pensadas, surgidas y nacidas en el entendimiento. Y el mundo busca satisfacer razones en el entendimiento. Y con eso ubicar y dejarnos a todos más o menos conforme, pero no está en el corazón de Dios. Imaginen también que en las décadas atrás, en realidad él falleció en el año 70 y nació en el 1908, se llamaba un doctrinólogo, un psicólogo norteamericano, Abraham Maslow. Maslow estableció la teoría de las necesidades humanas y que a través de esta el hombre busca autorrealizarse. Maslow era un ateo, a pesar del nombre Abraham, de la raíz judía, hebrea, que tenía su familia, pero él se declaró y murió ateo y buscaba centrar, y los que tienen estudios universitarios han visto a Maslow, siempre se ve en los primeros años, siempre, porque el humanismo universal de la universidad busca poner esta semilla en todos los hombres y mujeres, el entendimiento, para que esta semilla surja y crezca y combata la declaración de Dios. ¿Qué decía Maslow? Que el hombre siempre busca, en términos generales, satisfacer primeramente las necesidades básicas. La comida, la bebida, las necesidades incluso de procreación. Y las necesidades de autorrealización espirituales están dentro de una escala que él estableció mucho más alta que estas necesidades básicas. Las últimas en ser satisfechas eran esas. Por lo tanto, si nosotros ponemos entendimiento Maslow, ¿qué es lo que declara? Todo lo contrario de lo que acabamos de leer en la palabra. Declara la más ferviente doctrina humanista. Nos compara, si lo pensamos bien y lo discernimos bien, nos está comparando con animales, todas las personas que están buscando satisfacer primeramente sus necesidades básicas, que no tienen una respuesta espiritual o una necesidad espiritual. Entonces la persona que no logra satisfacer o que a duras penas logra satisfacer sus necesidades básicas no puede tener la autorrealización de necesidades espirituales. Es una especie de clasismo para las personas que son más desposeídas. Y releva la autorrealización espiritual ¿a quién? A los ricos, a las personas preparadas en las universidades, a los que tienen otros alcances. Ellos pueden tener necesidades de autorrealización espiritual, porque la ubica dentro de las más altas. Esa doctrina es perversa y es absolutamente aceptada. Hoy en día, eso es lo que se enseña en la universidad. Eso está dado. Y Maslow murió el año 70. No han pasado tantos años, pero sigue plenamente vigente. Y en Chile eso se enseña en las universidades. Eso se enseña en la doctrina normalmente humanista, o de sociología, de psicología, de servicio social, de derecho. En esas corrientes están fundadas.
¿Y por qué? Porque Maslow, al ser declarado ateo, rechazó el pensamiento cristiano y estableció el pensamiento humanista con tal fuerza que lo dejó centrado, y eso rige hoy en día. Por eso la iglesia no puede dejar que se contamine con el pensamiento humanista, y en eso tenemos que ser perseverantes. Y nuestro punto de comparación no puede ser con el mundo, sino que tiene que ser con la palabra. Y esto es un esfuerzo que tú y yo tenemos que realizar todos los días. Todos nosotros tenemos que realizarlo. Porque la agresión humanista es fuerte. Y ahora, y no solo hoy. Pablo lo decía. O sea, hace 2000 años atrás, Pablo estaba diciendo: el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 6, 25? Con respecto al afán y a la ansiedad. Por lo tanto os digo que no os afanéis por vuestra comida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y después vienen esas famosas palabras y fantásticas y hermosas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo: mira las aves del cielo, no ciegan ni guardan en granero, y sin embargo Dios las alimenta. Mira los lirios del campo, que no están buscando vestirse, pero sin embargo nadie los ha vestido. Dios los ha vestido de manera esplendorosa, ¿cierto? O sea, la doctrina que está diciendo Jesús, Dios, para nosotros es a no buscar lo externo, sino que buscar lo interno. Desde el principio de los tiempos, es el plan de Dios. Y la corriente humanista, fuertemente influenciada por el mundo, busca destruir esto. Y la iglesia, nosotros, estando en el mundo y no siendo del mundo, no nos podemos dejar permear o influenciar de manera tan determinante como se ve hoy en día por estas palabras, por esta doctrina como la doctrina de Maslow, sino que, muy por el contrario, el propio Señor Jesucristo vino a decir: cuidado, no se afanen. No nos afanemos, confiemos en Dios. No en lo externo, no en lo que comeré, no en lo que beberé, ni cómo me vestiré, sino que cómo voy a desarrollar esa presencia de mi Padre en mí que se pueda materializar. Y como dice Pablo, esto es a través del Espíritu Santo y de la certeza y de la convicción que el Espíritu Santo está en nosotros. La justicia en el Espíritu Santo deberíamos entenderlo como lo bueno, lo recto, lo adecuado, que está establecido por Dios para nosotros y que es permanentemente declarado a nuestro corazón y a nuestra mente por el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Eso es la justicia de Dios en el Espíritu Santo. Porque lo otro contrario es la justicia de los hombres, que está fundada en las comparaciones, que está fundada en los equilibrios. Por eso el símbolo de la justicia es la balanza. Ni uno más, ni uno menos para el resto, porque hay un grupo de privilegiados que sí lo tiene todo y lo protege, la justicia de los hombres. Pero la justicia de Dios está destinada a buscar lo recto, lo adecuado,
que está establecido por la palabra y que es permanentemente, dice el Señor, declarado en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Por eso es importante tener la certeza, todo cristiano, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si no, ¿a quién va a escuchar? ¿Quién es el amigable consejero? ¿Quién es el medio que el Padre Dios utiliza para hablarnos permanentemente y exhortarnos? El Espíritu Santo. Por eso es peligroso que un cristiano, una persona, tenga la duda si tiene o no tiene el Espíritu. Porque si no, no tiene discernimiento de quién le está hablando, y le puede estar hablando el enemigo. Y le hace caso al enemigo. Y se desenfoca. Y pierde maravillosas oportunidades de poder estar centrados en Jesús. Esta declaración hecha al entendimiento con nuestro corazón es lo que agrada a Dios. Esa es la justicia que agrada a Dios, cuando es la justicia que está siendo declarada por el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que agrada a Dios, no la justicia de los hombres. Si bien es cierto, en algunas oportunidades nosotros podemos recurrir a la justicia de los hombres porque queremos que se restablezca la justicia de Dios, lo declarado por Dios para nosotros. Porque Dios ya hizo justicia y utilizará los canales de hombres para que ésta sea declarada. Pero Dios ya lo está haciendo. Nosotros debemos buscar primeramente en la justicia de Dios la respuesta a todas nuestras inquietudes. A todas nuestras inquietudes. La paz está referida en un sentido positivo, o sea, en términos normales, buscar un equilibrio entre lo externo y lo interno, entre lo que me agrede del exterior y lo que responde de mi interior. Eso es la paz. Poder decir que a pesar de que el mundo me quiere destruir, a pesar de que el mundo me agrede constantemente, la presencia del Espíritu Santo en mí me da la suficiente fortaleza para resistir ese embate que viene de lo externo, del mundo, para poder estar en equilibrio. ¿Y por qué es importante que un hijo de Dios esté en equilibrio? Para que no se desesperen. Y esto obviamente es una lucha constante que está librando el Espíritu Santo en todos nosotros. Porque si no fuera a través del Espíritu Santo, nosotros no podríamos experimentar tranquilidad. No podríamos experimentar que Dios, mi Padre, tiene control de todo. Tu Padre tiene control de todo. Y Él sabe lo que está sucediendo. Y Él, como dice su palabra, no tiene pensamientos de mal. Así que por muy negro que el mundo lo pinte y busque quitarnos la paz, el Espíritu Santo está trabajando para revelar constantemente y declarar desde nuestro corazón a esta cancha de aterrizaje que es el entendimiento, las verdades de Dios, para que venga este equilibrio y tengamos paz. Paz, a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, paz. O sea, justicia y paz están permanentemente siendo ministradas por Dios Padre en todos y cada uno de nosotros, donde en nuestro corazón, donde vive y habita el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para evitar esta agresión externa que viene del pensamiento humanista.
que viene de centrarlo todo en el hombre y olvidarse de Dios. Y por eso hoy en día, tantos afanes, tanta gente desesperada, tanta gente que busca la respuesta en el mundo o los consejos del mundo. Y cuando esto acontece, ¿qué es lo que se desequilibra en nosotros? La paz. Y al no tener paz, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y eso, ¿en qué va a redundar? En conflicto. En injusticia. Y en sentimiento de injusticia. Y en esa condición no podemos ser bendición para nadie. Por eso es necesario estar ahí, perseverando en la justicia y en la paz. Porque esta es la paz es la reacción de mi ser, de mi espíritu, a lo que la justicia de Dios declaró a través del Espíritu Santo para mí. ¿Y saben? Como dice la palabra, y yo lo creo, y espero que tú también, esto que declaró Dios para mí es bueno, agradable y perfecto. ¿Y qué dice el mundo? No, si no está nada bien. Por eso tenemos que tener cuidado y conciencia de lo que estamos haciendo. Porque si Dios lo declaró bueno, agradable y perfecto, y como lo hemos predicado tantas veces y ustedes ya lo han aprendido, descansó Dios, porque ya está bueno y perfecto. Yo igualmente que ustedes debemos experimentar esta paz, de que todo está bajo control de Dios, que todo está bajo control de mi Padre, y Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Y debo mantener este equilibrio, pero esto solamente lo voy a lograr a través del Espíritu Santo. El gozo, por su parte, es definido como un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y es la alegría y la complacencia que experimenta el Hijo de Dios al saber y reconocer que somos parte de Dios, del reino de Dios. Repito, el gozo es la alegría y la complacencia que experimenta el Hijo de Dios al saber y reconocer que somos parte del reino de Dios, que hemos sido trasplantados, que no somos parte del reino de este mundo, de las tinieblas, sino que somos parte del reino de Dios. Y eso tiene que producir en ti y en todos nosotros gozo. O sea, el Espíritu Santo y Jesucristo están en nosotros. Y eso lo cubre todo. Todo. Y qué bueno, ¿saben? Porque el gozo, ¿qué quiere decir? Que al contrario de la justicia y que al contrario de la paz, el gozo necesita, ¿qué? Ser externalizado. Trasciende el gozo. Por eso es importante que el Hijo de Dios, que sabe que tiene a Cristo en el corazón, que tiene el Espíritu Santo en el corazón, por lo tanto es parte del reino de Dios y no del mundo, que es una declaración y que fue trasplantado y que esto es poderoso en todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Tiene que experimentar gozo. Y el gozo tiene que mostrarse. ¿Cuál es el principal problema que tenemos principalmente los varones? Que a veces andamos con una cara, o a veces, no a veces,
sino que normalmente andamos con una cara de gozo, con una seriedad que complica. Porque cuando debe ser discernido por otro hijo de Dios o otra hija de Dios, dice, bueno, ¿y tiene certeza del reino de Dios? O algunos pueden decir, no, es que mi naturaleza, mi personalidad es así. Y por lo tanto yo no necesito externalizar, yo soy más bien serio, no me puedo andar riendo, se me quiebra la cara. Me complico. Pero la palabra de Dios está diciendo que la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo debe ser lo importante en nosotros. Por lo tanto, ¿es importante que manifestemos gozo? Sí. Trascendental. La justicia, la paz y el gozo, dice el apóstol Pablo, tiene que externalizarse en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el varón tiene que quebrarse la cara y sonreír. Tiene que reírse. Tiene que manifestar de lo que tiene en su interior. Y esto se manifiesta a través de no solo lo que internamente está aconteciendo, de tu equilibrio, de tu paz, de tu justicia, sino que también a través del gozo. Gozo. Tienes que cambiar eso. Y no puede andar tus ojos caídos, ni tu ceño fruncido y súper estresado, ni con tus labios cerrados y horizontales. Sino que manifestar gozo. Porque saben, al manifestar el gozo está dando certeza a otro que te está mirando que Cristo está en ti. Amén. Y eso, como decía Pablo, que tener cuidado con los débiles en la fe. Hay hermanos más pequeños, más débiles en la fe, que necesitan ver el gozo en mi hermano, para también ellos experimentar gozo y tener la certeza de que pertenecen al reino de Dios. Amén. Y que están firmes en el reino de Dios y que no van a ser sacados del reino de Dios, porque Dios ya declaró su traslado. Y ese es el gozo que tienen que compartir. Así que nosotros deberíamos andar con una sonrisa de oreja a oreja permanentemente, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está de mi parte y la paz de Dios me da el equilibrio para entender que lo bueno, agradable y perfecto que Dios declaró para mi vida está presente en mí, a pesar de lo que está aconteciendo. A pesar de lo que yo vea con mis ojos humanos, es toda oposición y es todo conflicto. ¿Qué debería declarar tú y yo, todos nosotros? No me contaminaré, no me dejaré vencer, no me dejaré convencer por esta mentira del mundo, porque tengo al Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo me equilibra. Y el Espíritu Santo me da paz, porque tengo la justicia y el favor de Dios de mi parte. Dios inclinó esa balanza a tu favor de manera determinante. Y el favor de Dios es la justicia de Dios, que nos ha declarado hijos, que nos ha dado su bendición y que Él ha declarado que no nos va a desamparar. De eso tenemos que estar claros. El gozo no depende de lo externo. El gozo no depende de lo que el mundo muestra en lo que nos rodea. El gozo depende de la certeza de que pertenecemos a Cristo. Y que si pertenecemos a Cristo, en definitiva, pertenecemos a Dios. De eso depende el gozo. El gozo no depende de que no podamos cancelar algunas deudas. El gozo no depende de que todos busquen
nuestra destrucción, si eso es lo normal, si el mundo no nos quiere contentos. El mundo nos quiere rendidos a doctrinas como las que estaba refiriéndome al principio de Maslow. Y de que esos sellos de entendimiento, por eso el Hijo de Dios que va a la universidad tiene que tener entendimiento, tiene que estar firme en la palabra. Amén. Para contender con autoridad con el profesor. Para cuando le converse de Maslow y le diga, no, si la necesidad de autorrealización, las necesidades espirituales, están muy por sobre las básicas. Entonces levantarse con autoridad es decir que el pobre no se puede autorrealizar o no experimenta autorrealización, profesor. Complíquenlo. Que busque una respuesta. Y si no tiene a Cristo no les va a saber responder. Y esto ya hace más de 2000 años, desde el principio de los tiempos. Dios tiene ya un propósito dado ahora en nosotros. ¿Y qué dice el versículo 18? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, hay un efecto que se produce y se externaliza cuando esto se materializa. Porque en esto sirve a Cristo. O sea, si la justicia, la paz y el gozo se manifiesta en mí, estoy sirviendo a Cristo, ¿sí o no? ¿Y qué produce en el Padre? Agrado, contentamiento, favor de Dios. De que su gracia está produciendo un efecto. Eso está diciendo. Y el Padre se agrada. Dios no está enojado contigo ni conmigo. Él está viendo el esfuerzo. Él sabe de la agresión que tenemos del mundo y de la doctrina del mundo. Pero el que persevera en Cristo, a pesar de las circunstancias, empieza a producir ese favor de Dios sobre ti y sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso es trascendental que esta declaración se radicalice en acción nuestra. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo sea como un escudo, una atalaya frente a la agresión del mundo. La justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es más determinante de lo que el mundo diga, de lo que el mundo me esté tratando de enseñar. Yo sigo sirviendo a Jesucristo, yo sigo sirviendo a Jesucristo, y a través de servir a Jesucristo agradas a Dios. El Padre se agrada de ti y de mí, y en esa condición su favor se manifiesta y rompe este equilibrio o empate que el mundo quiere lograr, porque el mundo ya sabe que perdió, el enemigo ya sabe que perdió. Vean los ejemplos que acontecen en las noticias cuando en el mundo de la política está aconteciendo. ¿Qué hacen los políticos cuando son o se ven perdidos? Ellos mismos lo declaran. Buscan empatar. Porque saben que ya perdieron. Y en esta condición nosotros tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Por eso debemos buscar que esta presencia del Espíritu Santo en definitiva se materialice. ¿Para qué? Para que en definitiva agradar a Dios. Agradar a Dios. Y agradado a Dios, Él sabrá satisfacer todas y cada una de las necesidades que nosotros estamos experimentando. A través del Espíritu Santo Él va a saber satisfacer todas esas expectativas. O sea, todo lo contrario de lo que propugnó Maslow. Invierte la pirámide. La necesidad espiritual es Cristo primero y todo lo demás va a ser satisfecho.
¿Y se ha levantado esa doctrina en el hombre en estos tiempos? No. Pero sí puede ser el tiempo que la voz de Dios empiece a calar profundamente en el corazón de todos y cada uno de los hombres. Y los hijos de Dios que han recibido formación universitaria sepan discernir la diferencia y defender a Cristo en las aulas universitarias también. Porque cuando lo hagan así están poniendo doctrina que para el avance de la doctrina del hombre. Y como dijo Pablo, que dice en el versículo 18, al final, esto agrada a Dios. Sí, pero dice, y es aprobado por los hombres. O sea, los hombres terminan rindiéndose ante esta evidencia. ¿Ustedes creen que algún hombre en la universidad quiere ser comparado con un perro? ¿O con cualquier otro animal? Que hasta donde yo sé no busca satisfacer ninguna necesidad espiritual. Ninguna necesidad afectiva más alta. Y en esta condición nosotros tenemos que saber influenciar nosotros a los hombres y no que los hombres nos influencien a nosotros y nos controlen a nosotros. Cuidado, ojo hermanos, ojo hermanas. Nosotros fuimos llamados a cambiar al mundo, no que el mundo nos cambie a nosotros. Por eso es importante la formación, por eso es importante la instrucción, por eso es trascendental la disciplina. Y la exhortación permanente, porque eso es lo que tiene que primar en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué va a resultar de todo esto? Si la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo se materializa dentro de nosotros y fuera de nosotros, como es el caso del gozo. Romanos 15:13, ¿qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Léelo de nuevo, o escúchalo de nuevo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, si Dios me llena de gozo y paz en lo que creo, se manifestará ¿qué en ti y en mí? Fe. Gracias. Y tras la fe, ¿qué es lo que se manifiesta? Que ya lo hemos enseñado y declarado. La esperanza. Y con la esperanza, ¿y qué es lo importante y determinante? Se ha de manifestar el poder del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que era reconocido por la manifestación del Espíritu Santo en él. Era un hombre que declaraba sanidad y la gente se sanaba. Era un hombre que declaraba autoridad y la gente creía. Los apóstoles, los hombres y mujeres usados por Dios, llenos del Espíritu Santo, manifestaban este poder. Porque la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu habían logrado radicalizar su corazón y dar entendimiento que es necesaria la presencia de Cristo en toda nuestra acción. Y con eso nosotros podemos reprender la enfermedad. Y la enfermedad se tiene que sujetar al poder del Espíritu Santo. Y esto sí que es tremendo. Porque esta externalización de lo que tenemos dentro es lo que el mundo necesita para creer.
Si nos preguntamos por qué le hemos estado compartiendo tanto tiempo a alguien y no hemos logrado impactarlo, deberíamos ver si yo tengo la justicia, la paz y el gozo en mi corazón en equilibrio y centrado en el Espíritu Santo. Y si lo tengo, bueno, tengo que tener poder. Se tiene que manifestar el poder en mí y en ti para alcanzar esa vida. Y si esto está en mí, no solo alcanzo esa vida, sino que sano esa vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al sanar esa vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Mostrando al Padre, mi Padre, nuestro Padre. Lo estamos mostrando. Y esto agrada a Dios, porque lo honra. Reflexionemos en eso que hemos estado compartiendo. Esto no es algo novedosísimo, nuevo. Esto ya lo hizo Pablo hace 2000 años atrás y todos los apóstoles y hombres de fe lo han hecho, y mujeres de fe, y lo siguen haciendo. E incluso Pablo declara más adelante que él no se gloriaba de ese poder, porque sabía que no era de él, sino que sabía que era del Espíritu Santo que ciertamente habitaba en él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que reaccionar en esto. Tenemos que meditarlo. Tenemos que atesorarlo y buscarlo con entendimiento. La justicia de Dios, la paz, no lo externo, no la comida ni la bebida, ni cómo soluciona estos conflictos que el mundo ha puesto delante. Y esos conflictos ya los resolvió Dios a través de su justicia. Y Él lo manifestará en su tiempo. Él que está buscando que sirvamos a Cristo, porque eso es lo que agrada al Padre. Tu servicio y mi servicio es lo que está buscando el Señor. Que sirvamos la diaconía, como dice la palabra, y que sirviendo todo lo demás se sujeta. Toda tu economía se sujetará. Todo tu orden familiar se va a sujetar. Todas las circunstancias que estamos viviendo se van a sujetar. Y esto es algo que Dios está hablando a todos nosotros hoy en día y revelando a través de su palabra para todos y cada uno de nosotros. Necesitamos reflexionar. Necesita el Señor reflexionar en medio de ti. Tú y yo necesitamos reflexionar qué es lo que tenemos. ¿Y dónde estamos? Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la paz, tenemos la justicia y tenemos que manifestar el gozo. Amén. Tenemos que manifestar el gozo. Y tiene que salir natural de nosotros. El mundo tiene que andar conflictado y con cara seria, porque no tiene esperanza. Nosotros tenemos la justicia, la paz y el gozo. Y si ellos tenemos la certeza y convicción de que tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, se manifiesta la fe. Y si se manifiesta la fe, fluye la esperanza. Y si fluye la esperanza, el poder del Espíritu Santo nos va a respaldar. Amén. En todo. Y por eso Pablo decía, y dice, y declara en su palabra, más que vencedores. Amén. Más que vencedores. A pesar de lo que acontezca. Así que experiméntate con gala. Experiméntate con gozo. Experiméntate con la certeza, la convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros. Ninguno de nosotros aquí está de rebote, de balde. Amén. Todos estamos porque somos parte de un cuerpo. Y es importante que el cuerpo funcione. Y si algo del cuerpo no está funcionando, se complica el cuerpo.
Amén. Y seguiremos probablemente ahondando esto porque es mucho de lo que Dios está hablando en este tiempo para nosotros como iglesia. No para que nos entretengamos con fábulas hebreas, como decía Pablo, sino que con la palabra que Jesucristo nos enseñó y declaró para nosotros. Amén. Pongámonos de pie, por favor.